Batalla de Churubusco. Batalla entre el ejército mexicano y el ejército estadounidense en 1847. La batalla de Churubusco se libró el 20 de agosto de 1847 y formaba parte de la intervención estadounidense en México. Horas después de perder la batalla de Padierna, cerca de Contreras y San Antonio, las fuerzas mexicanas se replegaron al convento de Santa María de Churubusco, hoy Museo Nacional de las Intervenciones, y las fuerzas armadas estadounidenses se prepararon para atacarlas. Aunque el convento no era más alto que las edificaciones circundantes, sus bardas de piedra constituían una buena defensa. Además, los estadounidenses tendrían que cruzar un río para llegar allá, lo cual daría tiempo al ejército mexicano para preparar a medias trincheras y encarar otro enfrentamiento. Los defensores mexicanos sumaban alrededor de 1,300 elementos con órdenes de resistir en la posición para evitar que el ejército mexicano fuera flanqueado durante la retirada de San Antonio. Piquets de Tlape, un regimiento conformado de civiles armados, la mayoría eran españoles que vivían en México y que decidieron tomar las armas para pelear contra los invasores estadounidenses. El batallón de San Patricio, originalmente compuesto en su mayoría por soldados pertenecientes al ejército estadounidense que habían desertado, se unió a las fuerzas mexicanas. Pacheco, J. E. y A. Reséndez, la guerra injusta. El contingente de los San Patricios estaba formado principalmente por irlandeses, alemanes y otros inmigrantes de diversos países europeos y en su mayoría católicos. Abandonaron el ejército invasor porque comenzaron a sentirse identificados con los mexicanos, no solo por compartir la religión, sino porque se dieron cuenta de lo injusto de la invasión y de que los estadounidenses estaban agrediendo a México en su cultura y creencias, como los ingleses lo habían hecho con los irlandeses. La lucha fue intensa, los atacantes fueron rechazados en un maizal adyacente y en la cabeza de puente, pero la superioridad numérica se imponía y el desenlace sería desventajoso para los defensores mexicanos, bien dirigidos esta vez por los generales Manuel Rincón y Pedro María Anaya, no se dieron por vencidos. El asalto al puente se prolongó, la defensa fue heroica, la situación era dramática, ya que por ahí huían civiles y elementos del ejército mexicano derrotado en Padierna. Aún con la superioridad estadounidense en armamento y en soldados, el puente de Churubusco resistió durante 2 horas y media. Cuando el puente cayó en manos enemigas y los mexicanos se replegaron al convento, dejaron los estadounidenses 366 muertos sobre el terreno. Ante la férrea defensa, el general Scott ordenó ocupar la retaguardia del convento y la hacienda de Portales. Los combates no cesaban a pesar de la superioridad militar del enemigo. Asaltos sucesivos del invasor en 2 flancos del convento no lograron romper la defensa mexicana, lo mismo en terreno abierto que en el parapeto de adobe, 20 pasos fuera de la construcción. Se intensificó el combate de fusilería, artillería y cuerpo a cuerpo en el parapeto, hubo tiroteos desde las alturas del convento. Scott emprendió fallidos asaltos sucesivos por el frente y en los flancos del baluarte de Churubusco, apoyados por cañones y morteros. Las bajas estadounidenses aumentaron de manera dramática, a pesar de la precaria fortificación mexicana. Tras algunas horas de combate, las fuerzas mexicanas seguían en posesión de sus reductos, pero se agotaron las municiones y las existentes eran inservibles. Una bomba provocó una explosión en la reserva de pólvora que los dejó sin posibilidades de seguirse defendiendo. Francisco Martín Moreno, Alfaguara, México mutilado. Cuando el general David E. Twiggs entró al convento ordenando a los soldados mexicanos que entregaran sus municiones, el general Anaya pronunció la famosa y desafiante respuesta: si hubiera parque, no estaría usted aquí. Pacheco, J. E. y A. Reséndez, la guerra injusta. Tras la victoria estadounidense, se hizo un juicio a los soldados desertores del batallón de San Patricio. Sentenciados unos, fueron ahorcados en San Ángel y Mixcoac. La mejor sentencia para otros se les azotó y marcó en la mejilla con hierro candente la letra D de desertores. Pacheco, J. E. y A. Reséndez, la guerra injusta. Francisco Martín Moreno, Alfaguara, México mutilado, como muestra de agradecimiento a los desertores del batallón de San Patricio que se unieron al ejército mexicano. Actualmente existe una calle en Coyoacán llamada Mártires Irlandeses. Cada año se celebra frente al convento de Churubusco un pequeño concierto de gate en honor a los defensores del batallón de San Patricio y como recuerdo por la batalla de Churubusco y al general Pedro María Anaya. La estación de metro más cercana lleva el nombre de General Anaya, pues aunque se perdió la batalla, la dirigió bien. Pacheco, J. E.
y A. Reséndez, La guerra injusta. Anexión de Texas. Anexión de la República de Texas como Estado a los EU. La anexión de Texas de 1845 fue la anexión de la República de Texas a los Estados Unidos de América como el Estado número 28. El desacuerdo sobre la frontera sur llevó a la intervención estadounidense en México, entre 1846 y 1848, en la que los EU capturó territorio adicional, conocida como la Cesión Mexicana de 1848, que se extiende desde México hasta el Océano Pacífico. Texas, afirmó entonces la parte oriental de este nuevo territorio, que comprende partes de la actual California, Kansas, Nuevo México, Oklahoma, California y Wyoming. Esto creó un conflicto permanente entre Texas, el gobierno federal y el territorio de Nuevo México hasta el compromiso de 1850, cuando estas tierras se convirtieron en partes de otros territorios de los Estados Unidos a cambio de que el gobierno federal de los EU asumiera la deuda de $10 millones americanos de la República de Texas. Incidente de Taunton. El incidente de Taunton, también conocido como la escaramuza de Taunton, fue un enfrentamiento ocurrido entre militares de los Estados Unidos y México. Este incidente sirvió como una de las principales justificaciones del presidente estadounidense James K. Polk para declarar la guerra contra México en 1846, iniciándose así la intervención estadounidense en México. Batalla de Resaca de La Palma. Enfrentamiento durante la intervención estadounidense de México. Batalla de Resaca de La Palma, conocida en la historia de México como Batalla de la Resaca de Guerrero, fue librada el 9 de mayo de 1846 entre el ejército mexicano y el ejército estadounidense durante la Guerra de Intervención estadounidense. Batalla de Cerro Gordo. Enfrentamiento durante la intervención estadounidense de México. La batalla de Cerro Gordo fue el enfrentamiento librado el 18 de abril de 1847 por los ejércitos de México y de los Estados Unidos durante la intervención estadounidense en México. Batalla de Palo Alto. Enfrentamiento durante la intervención estadounidense de México. La batalla de Palo Alto fue el primer combate formal de la invasión estadounidense o guerra de intervención estadounidense y tuvo lugar el 8 de mayo de 1846 entre el ejército mexicano y el ejército estadounidense a 8 kilómetros de la actual ciudad de Brownsville, Texas. Una fuerza de aproximadamente 3.400 soldados mexicanos, una parte del Ejército del Norte, comandada por el general Mariano Arista, con las brigadas de infantería de los generales Pedro Ampudia y Rómulo Díaz de la Vega, así como la brigada de caballería de Anastasio Torrejón enfrentaron a una fuerza de 2.400 soldados invasoras de los Estados Unidos. Batalla de Monterrey, Nuevo León. Enfrentamiento durante la intervención estadounidense de México. La batalla de Monterrey fue una batalla de la guerra entre México y Estados Unidos que se libró durante el mes de septiembre de 1846 en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Sus habitantes mostraron temple y valor durante los combates registrados. La plaza fue dirigida por el general Pedro Ampudia desde diversos cuarteles: el Fortín de la Ciudadela, Fortín de la Tenería, Fortín de la Federación, Rincón del Diablo, Fortín Puente de la Purísima y Cerro del Obispado. El llamado a la defensa de la plaza se hizo el 21 de junio de 1846 ante el inminente ataque a la ciudad. En esta batalla se contó con la participación del coronel José López Uraga y del batallón de San Patricio. El primer combate de los San Patricios como unidad mexicana se dio en esta batalla, 21 de septiembre de 1846, con una batería de artillería al mando de John Riley, anteriormente teniente del ejército de Estados Unidos e inmigrante irlandés. Sirvieron con distinción y está acreditado que rechazaron con éxito dos diferentes asaltos al corazón de la ciudad. Ocupada Laredo el 10 de septiembre de 1846, el 19 los estadounidenses llegaron a las inmediaciones de la ciudad, por lo que empezaron a investigar las principales defensas de la ciudad, dividiendo dos frentes principales comandados por el general William J. Ward y el otro por el general Zachary Taylor, el primero con intenciones de tomar el Cerro del Obispado y el segundo para atacar los diversos fortines de la ciudad. Batalla de Buena Vista. Enfrentamiento durante la intervención estadounidense de México. La Batalla de la Angostura o de Buena Vista fue un enfrentamiento militar entre Estados Unidos y México durante la Guerra de Intervención estadounidense entre el 22 y el 23 de febrero de 1847 en un lugar llamado Puerto de la Angostura cercano a la ciudad de Saltillo, en el estado de Coahuila. Se considera el resultado de ella como un empate táctico,
con una retirada del ejército mexicano y la disolución del ejército de Zachary Taylor, esto último para nutrir las fuerzas del general Winfield Scott, quien conduciría la segunda oulide de la invasión. Primera batalla de Tabasco. La primera batalla de Tabasco se libró durante la intervención estadounidense en México, y formó parte de la intervención estadounidense en Tabasco. Asedio de Veracruz. Enfrentamiento durante la intervención estadounidense de México. El bombardeo de Veracruz fue una acción armada llevada a cabo por una fuerza invasora conjunta compuesta por el Ejército de Estados Unidos y la Armada de Estados Unidos entre el 9 y el 29 de marzo de 1847 contra la ciudad mexicana de Veracruz, en el marco de la intervención estadounidense en México. En esta acción, tras un desembarco armado, el cual se considera el primer ataque anfibio estadounidense, se sitió y se bombardeó la ciudad de Veracruz, muriendo así más de 1000 civiles. Finalmente esta plaza se rindió ante los estadounidenses. Intervención estadounidense en Tabasco. Series de campañas militares en el estado mexicano de Tabasco, parte de la intervención estadounidense en México. La intervención estadounidense en Tabasco fueron las campañas militares que, como resultado de la invasión por parte del ejército estadounidense, se desarrollaron en el estado mexicano de Tabasco entre junio de 1846 y julio de 1847, derivadas de la intervención estadounidense en México, que fue el primer conflicto internacional sostenido entre México y Estados Unidos. Batalla de Padierna. Enfrentamiento militar entre Estados Unidos y México en 1847. La Batalla de Padierna, también llamada Batalla de Contreras, se libró al amanecer del 19 de agosto y culminó en la madrugada del 20 de agosto de 1847, en las afueras de la Ciudad de México, en Padierna, entre el barrio de San Ángel, Contreras y Tlalpan, actualmente en la zona comprendida entre San Jerónimo, la colonia Héroes de Padierna, la presa de Ansaldo en Periférico, y la zona Placid Gardens, aclaración requerida, en la Ciudad de México. La creencia popular suele considerar esta batalla como menor y combatida de manera absurda por los mexicanos, incluso llena de traiciones y rencillas. Sin embargo, grande fue la valentía y el arrojo de los combatientes directos, y fue una batalla que, de haber sido estratégicamente cimentada, pudo haber cambiado significativamente el curso de la historia de la invasión estadounidense. Cita: los batallones formaban parte de los restos de la División del Norte, al mando del general Gabriel Valencia, la caballería de Guanajuato, las fuerzas del general Frontera, muerto en batalla, la guerrilla de Reina, oriundo del pueblo de Contreras, y el refuerzo del general Pérez. Gabriel Valencia, desobedeciendo la orden de esperar a los estadounidenses en San Ángel, se adelantó con su ejército a Padierna. El ejército invasor era el del general Winfield Scott durante la invasión conocida como Intervención estadounidense en México. Fue la primera batalla de Scott en el Valle de México. A la postre, este mismo general estadounidense tomaría la capital del país para el ejército estadounidense. Batalla del Molino del Rey. Enfrentamiento militar entre Estados Unidos y México en 1847. La Batalla del Molino del Rey fue un enfrentamiento ocurrido el 8 de septiembre de 1847 entre el ejército estadounidense y el ejército mexicano durante la intervención estadounidense en México, en las inmediaciones de la Ciudad de México. Después de las victorias obtenidas en la Batalla de Padierna y en la Batalla de Churubusco, el general Winfield Scott decidió tomar la capital mexicana por el poniente. Pactó un armisticio con Santa Anna y unilateralmente lo declaró roto, procediendo a desplegar sus tropas frente al Molino del Rey, una edificación de la época virreinal, ubicada en los límites del bosque de Chapultepec. Aunque los estadounidenses tomaron la posición, tuvieron que abandonarla al no encontrar la supuesta fundición de cañones. Se abrió una investigación militar para deslindar responsabilidades por el número de bajas para ocupar una edificación carente de valor. Anexo: Batallas de la Guerra de la Intervención Estadounidense. Las batallas de la Guerra de la Intervención Estadounidense incluyen los mayores compromisos y las más indirectas escaramuzas, entre las que se encuentran las batallas de Palo Alto y Resaca de la Palma, las cuales tuvieron un lugar previo antes del inicio oficial de las hostilidades. Batalla de Chapultepec. Enfrentamiento militar de la Guerra Mexicano-Estadounidense. La Batalla de Chapultepec fue un conflicto armado que tuvo lugar el día lunes 13 de septiembre de 1847 en el cerro llamado Chapultepec, que se ubica en las proximidades de la Ciudad de México. En el combate intervinieron los ejércitos de Estados Unidos y de México. El motivo de la batalla, y de la invasión en general,
fue que Estados Unidos deseaba apoderarse del territorio al norte del río Bravo, incluido Texas, por lo que México se defendió. Las primeras batallas en el Valle de México fueron en Padierna, Churubusco y Molino del Rey, donde los estadounidenses se alzaron con la victoria. Uno de los últimos bastiones que defendía la ciudad era el Cerro y Castillo de Chapultepec, en donde había un colegio militar con alrededor de 100 alumnos y 800 soldados de diferentes batallones del ejército mexicano. Chapultepec estaba comandado por el general Nicolás Bravo, uno de los héroes de la independencia. También estaban presentes hombres del batallón de San Blas bajo las órdenes del teniente coronel Felipe Santiago Xicoténcat. El ejército estadounidense bombardea durante todo el 12 de septiembre la línea de defensa. El día 13 hicieron el asalto al castillo y en este ataque fallecerían cerca de 300 soldados mexicanos, así como el comandante del batallón de San Blas, Felipe Santiago Xicoténcat, quien defendió la bandera y resultó herido, y así continuó combatiendo e instando a sus hombres a continuar defendiendo el punto. Lamentablemente una nueva bala lo hiere gravemente y cae envuelto en la bandera de su batallón. La posición fue ganada con relativa facilidad por las tropas de Worth, Whitman y Pillow. Batalla de la Ciudad de México. Enfrentamiento militar entre Estados Unidos y México en 1847. La Batalla de la Ciudad de México se libró del 13 de septiembre al 14 de septiembre de 1847 en la capital mexicana entre tropas, civiles, indígenas mexicanos y mercenarios estadounidenses mandadas por Winfield Scott. Es el enfrentamiento cumbre y definitivo de la intervención estadounidense en México.